Hola chicos, esto es Evelyn Lovelace y el día de hoy aprenderemos sobre el cambio semántico. ¿En qué consiste el cambio semántico? ¿Qué es el cambio semántico? ¿Cuáles son las causas que producen este cambio semántico en las palabras? Los efectos y finalmente concluiremos con algunas preguntas. Comenzamos con una frase de Jorge Luis Borges que dice: cuando uno escribe, el lector es uno. Cambio semántico. ¿Qué es el cambio semántico? Por ejemplo, tenemos la palabra ratón. Esta palabra ratón es utilizada, generalmente se ha utilizado la palabra ratón para designar a este animal, ¿no? Que tiene los bigotitos, la colita, es el ratón, ¿no? El ratón. Este animalito. Sin embargo, con la creación de la computadora en el siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sucede que esta palabra, ratón, va a ampliar su significado. En este caso, se va a modificar. Y a este proceso de modificación del significado, en el que una palabra puede adquirir un nuevo significado, se le conoce como cambio semántico. No cambio semántico. Ratón ya no solo va a aludir a este animalito, sino también a este dispositivo utilizado por nosotros para facilitar el entorno gráfico en la computadora, ¿no? El mouse o ratón. Muy bien, causas y efectos del cambio semántico. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se produce este cambio semántico? Yo he mencionado hace un momento el caso del ratón. ¿Y ustedes por qué creen que la palabra ratón va a pasar ahora a designar a este dispositivo que se utiliza en la computadora? ¿Por qué? Algunos me dirán, profesora, porque la realidad ha cambiado. Antes no había y ahora sí hay, y justo han utilizado ese término. Entonces, que en inglés es mouse y en español se traduce como ratón, miss. Ya, muy bien, claro, es en este caso una razón histórica y social, ¿no? Histórica y social. Los adelantos de la tecnología han hecho posible esta ampliación del significado de la palabra ratón. Ahora, también otro ejemplo que podemos ubicar aquí es la palabra castigar. La palabra castigar en la Edad Media significaba aconsejar, ¿no? Castigar a alguien significaba aconsejar, darle un consejo, ¿no? Sin embargo, ahora, actualmente, si nosotros buscamos en el diccionario la definición de la palabra castigar, vamos a encontrar la acepción de imponer un castigo, ¿no? Entonces, este cambio de el significado, este cambio semántico, tiene una razón histórica social. Muy bien, Miss, ¿y esa es la única razón por la que las palabras cambian de significado? ¿Que pueden cambiar de significado? No, no es la única razón. Existen otras razones, otras causas. Por ejemplo, la psicológica. ¿La psicológica? Sí, la psicológica. ¿Y en qué consiste la causa o razón psicológica? Son estos cambios que tienen su origen en la psicología del propio hablante, del individuo, de nosotros. Entonces, el hablante de manera subjetiva puede asociar a un término ciertas connotaciones. Por ejemplo, tenemos la palabra ganso. La palabra ganso no solamente alude al animal, sino que las personas sienten o tienden a asociar al animal, a este animal ganso que es un poquito torpe, cómo camina y todo esto, con las personas. Entonces, al decir que una persona es un ganso, también están diciendo que esta persona es descuidada, es torpe, es malcriada, etcétera, ¿no? Entonces, esto depende de qué, de la psicología del hablante, ¿no? De este grupo. Ahora, también encontramos aquí los eufemismos. ¿Qué son los eufemismos, Miss? A ver, los eufemismos son estos términos que van a sustituir a un tabú.
considerado socialmente como inapropiado. Por ejemplo, nosotros preferimos decir personas de la tercera edad o de la edad dorada, en vez de decir ¿qué? Viejos o viejas, ¿no? Queremos decir pasó a mejor vida, en vez de decir que una persona muerto, ¿no? Morir. O el establecimiento penitenciario, para decir ¿qué? Cárcel. Precios especiales, para decir ¿qué? Rebajas, ¿no? Rebajas. Entonces, los eufemismos se encuentran aquí y forman parte de la causa psicológica que explica algunos cambios la ampliación del significado de algunas palabras o frases, como los eufemismos. Ahora, también tenemos una razón o causa lingüística. ¿En qué consiste, Miss? Bueno, aquí principalmente nos vamos a centrar en las figuras literarias. Las figuras literarias van a cambiar el significado de las palabras, imagínense. Recordando sus clases de literatura, tenemos 3 figuras literarias principales: la metáfora, la metonimia y la elipsis. En este caso, ustedes pueden observar un móvil, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que la palabra móvil, que era un adjetivo, móvil, algo que puede estar en constante movimiento, móvil, ha pasado ahora a designar a este teléfono móvil, ¿no? A este artefacto conocido como teléfono móvil, ¿no? Anteriormente todos tenían en sus casas estos teléfonos que no se podían mover, ¿no? Estos teléfonos de casa. Luego se creó el teléfono móvil y posteriormente, a partir de la figura de la elipsis, que consiste en desaparecer una palabra del sintagma originario, por ejemplo, que en este caso es teléfono móvil, este es el sintagma originario, teléfono móvil, desaparecemos una palabra, teléfono, y nos quedamos con móvil. Entonces, ahora móvil tiene el significado de ¿qué? De este artefacto, ¿no? El teléfono móvil. A esta figura literaria se le conoce como elipsis y es una de las razones también por las cuales un término va a adquirir un nuevo significado, ¿no? Como el término móvil. Tenemos otras figuras literarias también como la metáfora y la metonimia. La metáfora consiste en atribuir el significado de un concepto a otro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, una noticia que salió en los medios de comunicación es una bomba. Yo puedo decir que es una bomba. Y en este caso estoy realizando una comparación entre la noticia y el efecto que produce similar al de una bomba. Ahora, también tenemos a la figura literaria de la metonimia. En el caso de la metonimia, tenemos la metonimia de causa-efecto, por proximidad, de autor-obra, contenido-continente, parte-todo o todo-parte. Por ejemplo, yo digo, ayer leí a César Vallejo. En este caso estoy reemplazando a la obra literaria por el autor. No dije leí una obra de César Vallejo. También puede ser parte todo, ¿no? Yo puedo decir, en este salón de clases hay muy buenas cabezas. Las cabezas es una parte del individuo, ¿no? Entonces, esta parte, la cabeza, está reemplazando al todo, que vendrían a ser las personas, ¿no? Las personas. Las palabras pueden cambiar de significado. El cambio semántico se puede dar por 3 razones. Por una causa histórica y social, por una causa psicológica o por una causa lingüística. Los eufemismos forman parte de ¿qué tipo de causa? Psicológica. Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿qué efectos se pueden producir? Bueno, ¿qué pasa cuando una palabra cambia de significado? A ver,
Lo primero que puede producirse es que se amplíe su significado. Es decir, que aumenten las acepciones que pueda poseer esta palabra. Por ejemplo, en la antigüedad, el término de azafata, imagínense, el término de azafata, nosotros utilizamos esta palabra para aludir a la criada al servicio de la reina. Esas eran las azafatas, las criadas que trabajaban para la reina, exclusivamente para la reina. Azafata. ¿Y ahora qué pasó? La palabra azafata ha ampliado su significado y ahora también designa a estas mujeres que trabajan en estos establecimientos, ¿no? En los aviones, etc. Las aeromosas también, ¿no? O las azafatas. Entonces, esta evolución del significado, esta ampliación, es una ampliación, es un primer efecto que se puede producir, que las palabras amplíen su significado. Un segundo efecto, ¿qué puede pasar? Que desaparezca la palabra, el significante, pero la idea, el concepto se mantiene. Por ejemplo, antes nosotros utilizamos el término de llantar para aludir al verbo comer. Imagínense. Entonces esta palabra ya no se usa, ya nadie utiliza la palabra llantar. Entonces ahora se utiliza la palabra comer. ¿Qué pasó? Desapareció el significante, pero el concepto, la idea de comer se mantiene, ¿no? Se mantiene. Ahora, un tercer efecto que se puede producir es la desaparición de las palabras, al desaparecer también esta realidad que era aludida por esta palabra. Por ejemplo, este zapatito es un zapatito especial, no es cualquier zapatito, se llama chapín. Miss, ¿qué significa chapín? Chapín era un tipo de zapato especial con una suela gruesa, esto de aquí, una suela gruesa o calzado de madera, que servía para proteger a las mujeres del barro, de la suciedad al caminar, ¿no? Entonces se protegían con esto. Ahora ya no se producen este tipo de calzado, conocido como chapín. Desapareció primero la realidad, ya no se confeccionan estos zapatos, entonces desapareció también la palabra, ¿no? Es el tercer efecto. Comenzamos ahora sí con las preguntas. Pregunta número 1. Tenemos aquí la palabra, el sintagma, máquina calculadora. Este es el sintagma originario, máquina calculadora. Y ya no decimos máquina calculadora, sino simplemente calculadora. Entonces, con este adjetivo de calculadora, se ha producido un cambio. ¿Qué tipo de cambio? ¿Cuál es la razón de este tipo de cambio? ¿Será un cambio histórico, un cambio lingüístico, un cambio psicológico, un cambio gramatical o un cambio social? Muy bien, ustedes me resuelven esta pregunta. Escriben pregunta número 1, esta es la pregunta 1, y la respuesta. ¿Cuál creen que es la clave correcta? Yo les voy a responder y les voy a decir si es correcto o no. No se preocupen que yo les voy a responder. Siguiente pregunta, dice, el uso del eufemismo responde a características A, históricas, B, lingüísticas, C, psicológicas, D, gramaticales, E, sociales. Recuerden, el eufemismo, ¿dónde se encuentra? ¿Qué tipo de causa del cambio semántico es? Igual, lo responden en los comentarios. Esta es la pregunta número 2. Continuamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué opción presenta metonimia? Metonimia. Recuerden que la metonimia puede ser por causa-efecto, por proximidad, autor-obra, contenido-continente, parte-todo o todo-parte. Dientes de leche, 100 cabezas de ganado, hojas de afeitar, puro o frutos del mar. Elijan la clave correcta y déjenla en los comentarios. Me explican, ¿no? Y me explican por qué. ¿Por qué es esa la clave correcta?
Última pregunta. Supresión de un elemento lingüístico sin que afecte el sentido de la frase. Cuando suprimimos, eliminamos un elemento lingüístico, una palabra, y el sentido no se afecta, se ha producido aquí una figura literaria. ¿Cómo se le llama esa figura literaria? Metonimia, metáfora, silepsia o elipsis. Bueno, ustedes me lo van a decir en los comentarios. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Repasen, cuídense mucho y tengan un lindo día.